Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca del capítulo 5 y 6. Esta presentación está a cargo de Linda Lisset Leguizamón y quien les habla, Camila Ortiz. A finales del siglo XVIII sucedían cosas tremendas en el mundo. Las colonias americanas de Inglaterra proclamaban su independencia y le ganaban después de una lenta guerra de 10 años. Con ayuda de Francia y España se convertían en una inaudita república de ciudadanos libres. En Francia estallaba en 1789 una revolución burguesa. La revolución y la ingeniosa máquina de la guillotina, la cual cortaba cabezas a los aristócratas y a los reyes en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Asimismo, al otro lado del océano, los negros esclavos de Haití lograban su libertad y le cortaban la cabeza a machete a los dueños blancos de las plantaciones. Las potencias monarcas de Europa le declararon la guerra directamente a Francia revolucionaria, que tenía como un general al mando llamado Napoleón Bonaparte, que dio en París un golpe de estado y posteriormente procedió a conquistar por armas el continente europeo para imponerle a la fuerza la libertad desde Lisboa hasta Moscú. Después, ya invadido los territorios y secuestrado los reyes por Napoleón, en el sur de la península todavía no habían ocupado las tropas francesas y se creó una junta de gobierno. A su imagen se formó otras en las provincias de ultramar, en Quito, en México, en Caracas, en Buenos Aires, en Cartagena y en Santa Fe. Y ahí se abrió la etapa agitada, confusa y tragicómica que separa la colonia de la república y que los historiadores llaman la patria boba. El decenio que va desde el llamado grito de independencia dado el 20 de julio de 1810 en Santa Fe, en la batalla del puente de Boyacá liderada el 7 de agosto de 1919. En la Nueva Granada las perturbaciones habían empezado casi desde 15 años antes. Pero las increíbles noticias que llegaban sobre las revoluciones norteamericanas y francesas, de la primera, que los ricos comerciantes criollos de Cartagena y Santa Fe y los hacendados cautanos de productos y exportaciones como el azúcar, el cacao, cueros, quina, habían sacado la ocurrencia de un libre comercio. En su caso, para comerciar con las colonias inglesas independizadas que se estaban dando en ese momento. De los segundos eran los intelectuales, que eran esos mismos hacendados y comerciantes, más los doctores de derechos que habían salido por docenas de las universidades del Rosario, del San Bartolomé y de Popayán. Y estos habían sacado ideas de la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad, la fraternidad, entendidas como de una manera conveniente y restringida y limitada para ellos, puesto que la libertad de las colonias era frente a España, pero no de los esclavos. La igualdad de los criollos ante los españoles, pero no de las castas de mulatos y de mestizos ante los blancos. Y fraternidad, no sabían lo que podían ser eso, ni siquiera en los más sencillos términos cristianos. Nunca había visto gentes que se odiaran tanto entre sí como los criollos americanos. En 1794 apareció el señorito criollo Antonio Nariño, que era un rico comerciante y estudioso intelectual. Él había traducido e impreso en Santa Fe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio pues en la Asamblea Revolucionaria de Francia. Pero solo había distribuido 3 ejemplares entre sus amigos y había pagado a su audacia. La represión empezó en la Nueva Granada antes que la revolución. Pero era una represión preventiva, porque lo que aquí había no era ni un embrión de la revolución que se dio. Lo que en París eran clubes revolucionarios, aquí no pasaban de asambleas literarias de salón de burgués. Antonio Nariño tenía entonces una que era tal vez una lógica mosaica. El científico Francisco José de Caldas tenía otra, el periodista Manuel de Socorro Rodríguez otra más, y la señora Manuel Sáenz de Santa María una llamada del buen gusto. Bueno, ¿de dónde salió este nombre de chapetones y americanos? Pues de la ya consabida insatisfacción de los criollos ricos por su exclusión del poder político, empezaban a llamarse a ellos mismos americanos y a llamar a los españoles no solo chapetones, como se les dijo siempre desde la conquista,
sino godos, que esto era como una hostil intención política que tenían los americanos. Bueno, en ese momento había miles de celos y miles de motivos de odio entre los chapetones y los criollos, porque pues el más miserable europeo sin educación y sin cultivo de su entendimiento se cree superior a los blancos nacidos en ese nuevo continente. Las noticias de las guerras europeas agitaron las cosas en las colonias. En la España ocupada, la Junta de Gobierno refugiada en Cádiz convocó unas cortes en las que por primera vez participaran una modesta representación de colonias americanas. En representación a esto fue en que en ese momento era el más brillante jurista, Camilo Torres, el cual escribió el Memorial de Agravios, que exponía las quejas y las exigencias de los españoles americanos, un documento que tuvo el único defecto de que nadie lo conoció porque en su momento no se llegó a enviar a España. O sea, el más importante documento explicatorio de la independencia fue archivado sin leerlo. Tenía también el defecto natural de no representar a los agravios de todos los americanos. Torres hablaba en nombre de su clase, no del pueblo. Este señalaba su queja, que era que los naturales, los indios, son muy pocos o no son nada en comparación con los hijos europeos que hoy hablan en el pueblo y están de estas ricas posesiones. Tan españoles somos como los descendientes de don Pelayo. La dependencia que a continuación se proclamó fue el resultado inesperado de un incidente que la clase representada por Torres se le salió de las manos por la imprevista irrupción del pueblo. Bueno, así fue. Un puñado de abogados ambiciosos y ricos santafereños, Torres fue uno de ellos, los Lozano, que eran los hijos del marqués de San Jorge, y Caldas, el sabio pues de la expedición botánica de Mutis, y Acevedo y Gómez, quienes ocuparían más tarde altos cargos en la patria ova y luego serían fusilados y ahorcados en la Reconquista española. Bueno, entonces así fueron las cosas. Un puñado de abogados ambiciosos y ricos santafereños, entre ellos Torres, los Lozanos, que eran los hijos de San Jorge, Caldas, el sabio de la expedición botánica Mutis, Acevedo y Gómez, quienes posteriormente van a tener altos cargos en la patria ova y luego serían fusilados y ahorcados cuando se dio la Reconquista. Bueno, estos planearon cómo organizar un alboroto con el objetivo de convencer al virrey de organizar aquí una junta como la de Cádiz, en la cual pudieran ellos tomar parte, pero esta junta era muy leal y nada revolucionaria. Entonces el pretexto consistió en lo siguiente: montar un altercado entre chapetón y criollo en la Plaza Mayor, y fue escogido una víctima perfecta, que era un comerciante español, el cual odiaba a los americanos y, como este decía, se cagaba en ellos, que era José Llorente, y pues este era conocido por el desprecio a los americanos. Entonces así fue como Antonio Morales fue a pedirle prestado en su tienda un florero elegante para adornar una mesa de un banquete. Pues como se esperaba, Llorente le respondió que se cagaba en él y en todos los visitores americanos. Entonces Morales apeló al localismo que estaba en esa plaza y se encendieron turbas en el mercado. También estaba con Acevedo y Gómez. La cosa no solo pasó de darle una paliza a Llorente y pues de romper el florero que pues hoy conocemos y que hoy subsiste un trozo, sino que la autoridad no respondió a la provocación que se estaba dando, ya que ellos esperaban que sacaran los cañones a la calle, y entonces pues la gente se aburrió de esto y como que se empezó a dispersar. Respecto a la Reconquista, llegó o fue liderada por un soldado profesional hecho en la guerra contra Napoleón, que fue el general Pablo Morillo, quien venía con instrucciones de actuar con benevolencia, y así lo hizo al desembarcar en la isla Margarita en la costa de Venezuela. También Morillo puso sitio en la ciudad de Cartagena, un largo y riguroso asedio de más o menos 105 días, que iba a ser un episodio muy trágico y terrible en la Reconquista española. Pues resulta que se dieron muchas bajas, hubieron muchas muertes, ya sea por pues los conflictos, por las enfermedades que habían y por el hambre. Las enfermedades pues traídas de Europa era como la fiebre amarilla, el vómito negro,
la disentería, la gangrena provocada por las picaduras de insectos y la epidemia de la viruela. Esto tuvo más de 3.000 bajas, que fue como un tercio del ejército. También pues estaban muriendo de hambre, comían burros, caballos, gatos, perros, ratas, lo que hubiera. Pues en ese momento ya Cartagena ya no podía más, entonces cayó la ciudad murallada. Y desde ahí empezó a entrarse más a la Nueva Granada. Este se adentró y lo llamaban el pacificador cuando llegó, porque algunos estaban esperando terminar con lo que había creado Camilo Torres, Antonio Nariño, y entonces lo recibieron con serpentinas y todo el cuento. Después, el llamado pacificador, procedió a matar a los mártires, como lo dije en un principio, a las cabecillas de la revolución, que eran Torres, los Lozano, los primeros nombrados, y estos fueron fusilados y arrojados a una fosa común. Respecto a Antonio Nariño fue llamado persecutor de la independencia de la Nueva Granada. Él fue el traductor al español de los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. Fue un sedicioso abogado, rico, estudioso. En fin de cuentas, él criticaba lo que fue la patria ova, o este momento en que se vivió las guerras, pero él mismo era la patria ova, era una representación de la patria ova. Fue funcionario colonial español y criolla terrateniente y manchado de tierra, o sea, un americano, politiquero de plaza. También fue cristiano de confesión. Cuando estaba como presidente de Cundinamarca, él nombró un generalismo de su ejército a Jesús de Nazareno en talla barroca de la iglesia de San Martín, pues para ir a las guerras. Capítulo 6, la Guerra Grande. Empezamos con el protagonista Simón Bolívar, el cual se encargaba de fomentar el odio entre españoles y americanos, logrando así el auge de la independencia en cada uno de estos ciudadanos. Se otorga la Guerra Grande, donde este primer intento de guerra-muerte fue un intento fallido. Dado esto, Simón Bolívar no se queda atrás y dedica su vida a la expulsión de la corona española y otorgar la libertad a todos los ciudadanos. Previo a esto se da la campaña de Reconquista o campaña admirable, que fue una acción militar enmarcada dentro de la Guerra de Independencia de Venezuela. Esta fue comandada obviamente por Simón Bolívar y apoyada militar y económicamente por el gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y asimismo se consiguió la emancipación del occidente de Venezuela, que estaba integrado en ese entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Dado este éxito, se le juntó el éxito obtenido por Santiago Mariño en el oriente y se dio origen a la conformación de la Segunda República de Venezuela. Asimismo, Simón Bolívar obtuvo el término de libertador. Ahora, después de estos antecedentes, pasamos a lo que es la creación de los partidos retrógrado y progresista. Esto fue más o menos para los años de 1837, donde la dirigencia política de la Nueva Granada se hallaba dividida entre un sector que conformaba el Partido Progresista, de donde surgió el Partido Liberal Colombiano en 1848, respaldando el gobierno del general Santander, y un partido retrógrado liderado por José Eusebio Caro, que se oponía al desmonte del sistema político, jurídico y social de la colonia. La revolución en la filosofía de la educación pública, que con Santander se había nutrido de textos muy liberales, especialmente por Jeremías Bentham, y la tributación directa sobre la riqueza personal. Asimismo, también debe reconocerse lo que fue la libertad de los esclavos, el cual se dio el 2 de junio de 1816, gracias a Simón Bolívar. Decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del Ejército Patriota, que fue el conjunto de milicias que luchó en las guerras de independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela contra el Imperio Español, donde se dio la generalidad de que los hijos libres de los esclavos tenían que ser sometidos hasta los 18 por sus amos, por decirlo así. Y finalmente pasamos a lo que es la Carta de Jamaica, que es el texto de Simón Bolívar, donde representa la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia venezolana
y asimismo trata de llamar la atención de los europeos para ayudar a la libertad de la Nueva Granada.